Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Qué pasó con el auge de las criptomonedas? Luego de la promesa de una nueva forma de economía, las criptomonedas se convirtieron en una economía que no logró desbancar al dinero tradicional. ¿Qué tanto de lo que le reprochamos a las criptomonedas es un problema nuevo y qué tanto ya existía antes? Para este capítulo hablamos con Angélica Gómez Benavides, periodista especializada en economía, con Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia FinTech, con el exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones David Luna, con Mercedes Ceballos, directora del área de investigación criminal de la Universidad del Rosario, y con el economista y exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 202 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Cada vez que veo pasar el tren de la Sabana me quedo pensando ¿qué sería de nuestro país si hubiésemos expandido más ese medio de transporte? Entonces comienzo a soñar con llegar a la costa, a Medellín o a Bucaramanga en tren. Hace poco, en medio de esas ensoñaciones, comencé a buscar ejemplos para ver cómo lo lograron países con redes ferroviarias más desarrolladas y llegué al curioso caso de Gran Bretaña. Resulta que en la década de 1840, en Gran Bretaña estaban obsesionados con una tecnología que prometía cambiarlo todo en un momento, el tren. 2 décadas antes, casi nadie había viajado más rápido de lo que podía correr un caballo. De pronto, unas máquinas de hierro hicieron posible cruzar el país en horas en lugar de días. La promesa era tan grande que en 1846 el Parlamento británico aprobó 263 leyes para crear nuevas compañías ferroviarias con rutas propuestas que sumaban más de 15.000 kilómetros de vía y miles de británicos comunes y corrientes, comerciantes, curas, viudas y hasta el científico Charles Darwin metieron sus ahorros en acciones de empresas de tren, de las que muchas existían solo en un plano de papel. La cara más visible de esta fiebre fue el empresario George Hudson, al que la prensa bautizó como el rey del ferrocarril. Hudson llegó a controlar cerca de 1.600 kilómetros de vía férrea y pagaba a sus accionistas dividendos generosos de hasta 7% anual que convencían a más y más gente de invertir. Solo años después, se supo que buena parte de estos dividendos no salían de las ganancias reales de sus trenes, sino de dineros que aportaban los inversionistas nuevos. Mejor dicho, Hudson estaba en esencia corriendo un esquema Ponzi o esquema piramidal, con vías de acero. El colapso económico fue durísimo. Entre 1845 y 1850, las acciones ferroviarias perdieron más de la mitad de su valor y arruinaron a miles de pequeños inversionistas. Pero no todo fue desastre y algo real sobrevivió a esa crisis. Unos 10.000 kilómetros de vía construidos en esos años siguen siendo la columna vertebral del tren británico hoy en día. Fue a la vez una estafa y el motor de una infraestructura duradera. Y aunque les parezca raro, hace un par de años, casi 2 siglos después, se repitió la misma fórmula pero con líneas de código en vez de rieles. El 31 de octubre de 2008, en plena crisis financiera, el seudónimo Satoshi Nakamoto publicó el primer documento técnico sobre el Bitcoin, proponiendo un dinero electrónico sin bancos ni intermediarios, verificado por criptografía en vez de confianza. Programó un límite fijo de 21 millones de monedas y en 2011 desapareció para siempre. En términos generales, ¿qué fue lo que pasó con el gran auge de las criptomonedas? Esto me contó Angélica Gómez Benavides, periodista especializada en economía. Lo que pasó en su momento con las criptomonedas es lo mismo que vimos hace 1 o 2 años con la inteligencia artificial, y es como esta gran fiebre, esta gran euforia, por así decirlo, por la novedad, por todo lo que significa. Hay mucha gente invirtiendo en eso, especulando, y eso fue lo que provocó en su momento las subidas de precio tan rápidas. Pero entonces, en lo que coinciden los expertos de este tema es en que no se acabaron las criptomonedas, que vayan a desaparecer o que estén desapareciendo, sino que a medida que pasó el tiempo y que los precios, fruto de que fue bajando toda esta euforia, obviamente volvieron a bajar, también se
se eliminaron muchas monedas que realmente no tenían sustento, que no tenían un valor medianamente real, por decirlo así. Se acabó una burbuja especulativa, justamente, que significa pues que la gente que se quedó es la que realmente le ve un valor, un sentido a estas monedas. Es gente que tiene unos activos que efectivamente están sustentados y que tienen valor. Y entonces ahí tenemos a Ethereum, tenemos a Bitcoin, tenemos a las monedas estables, y de hecho vemos a países como Estados Unidos ya trabajando en una regulación para este tipo de activos. Pero vemos también cómo hay no solo ciudadanos de países con problemas inflacionarios o de control de capitales utilizando las criptomonedas como una especie de salvavidas, como por ejemplo en Argentina, que se usa bastante, e incluso hay en ese país todo un auge de créditos sustentados en criptomonedas, sino que también tenemos a países como Irán que prefieren transar en estas monedas en lugar de utilizar lo que llamaríamos el sistema oficial para evitarse sanciones, y pues también para evitarse pasar por la moneda de su contrincante en este momento del conflicto, que pues es Estados Unidos, que tiene esta moneda dominante en el mundo. Pero espere un momento. Sé que muchos de ustedes, queridos oyentes, en este punto se están preguntando ¿qué diablos es una criptomoneda y con qué se come? No se preocupe. Hasta hace poco estaba en la misma situación. Oye, despacio, cerebrito. En términos sencillos, las criptomonedas son dinero que existe solo en formato digital, sin billetes ni monedas físicas, y su registro de propiedad no lo lleva un banco, sino una cadena de bloques, miles de computadoras repartidas por el mundo que se ponen de acuerdo en tiempo real sobre quién tiene cuánto, y su garantía es la confianza en esa red descentralizada. El Bitcoin fue la primera y sigue siendo la más conocida, pero hoy existen miles de criptomonedas distintas, cada una con sus propias reglas de emisión y su propia comunidad de usuarios. En sus primeros años, el Bitcoin fue casi un juguete de Internet, una moneda de uso marginal. Por ejemplo, en mayo de 2010, un programador pagó 10,000 Bitcoins por 2 pizzas, una transacción que hoy, con los precios que alcanzó la moneda, equivaldría a cientos de millones de dólares. Pero el verdadero despegue llegó por oleadas. En diciembre de 2017 tocó por primera vez los $20,000, es decir, un Bitcoin llegó a costar $20,000 antes de desplomarse con fuerza. Luego volvió a subir con más ímpetu en 2021, cuando alcanzó un máximo histórico de $69,000 en noviembre de este año. Ese salto de anécdota de Internet a fenómeno de masas llegó a su punto más alto cuando dejó de ser cosa de un puñado de entusiastas y se convirtió en política de Estado. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar, de la mano del presidente Bukele, que argumentó que la medida iba a impulsar la inclusión financiera y que iba a abaratar el envío de remesas para millones de salvadoreños que dependían de ellas. La ley obligaba a los comercios a aceptar esa criptomoneda como forma de pago, y el gobierno lanzó una billetera digital estatal, Chivo, con un incentivo de $30 en Bitcoin para quien se registrara. El impulso más reciente vino de un actor distinto e inesperado, Wall Street y la Casa Blanca. Tras la elección de Donald Trump en noviembre de 2024, el valor del Bitcoin subió más del 80% en un año, hasta tocar un nuevo máximo histórico de $126,000 en octubre de 2025, impulsado por la aprobación de fondos cotizados de Bitcoin al contado y por un entorno regulatorio que la industria calificó de favorable. Empresas como Strategy acumularon miles de millones de dólares en Bitcoin como reserva de tesorería, y la propia familia del presidente Trump lanzó su plataforma de finanzas descentralizadas, World Liberty Financial, además de una criptomoneda personal, el Token Trump. El boom de las criptomonedas también llegó a Colombia. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el país registró transacciones en criptoactivos por $44,200 millones, lo que convirtió al país en el quinto mercado más grande de América Latina, solo detrás de Brasil, Argentina, México y Venezuela, según cifras de Chain Analysis citadas por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. ¿Qué cambió realmente entre el boom de Bitcoin de 2017
y el de 2025, la tecnología, la confianza o quienes estaban comprando. Escuchemos lo que me contó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia FinTech. El boom de los activos digitales no se debe necesariamente a unas modernizaciones tecnológicas que no han ocurrido desde el inicio de la creación del white paper de Bitcoin. Hemos visto cómo han aumentado, son más que la tecnología, los casos de uso y la adopción por parte de los usuarios. Hay ciertos iconos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, en el año 2024, uno de los inversionistas institucionales más grandes del mundo, BlackRock, lanza su ETF de Bitcoin, permitiendo un ingreso masivo e institucional al seguimiento, digamos, al par de Bitcoin, lo que hace, digamos, que se aprecie y que se agrande el mercado. Pero también tenemos el uso de las monedas estables, los stablecoins, y las modificaciones regulatorias que han venido desde Estados Unidos, lo que ha llevado, digamos, a una adopción por parte de tanto jugadores institucionales como personas para hacer transacciones entre distintas jurisdicciones, reduciendo fricciones en términos de costo y tiempo, lo que ha hecho que más usuarios lo utilicen. También en el caso latinoamericano, por supuesto, tenemos este tipo de activos como un refugio ante las devaluaciones de las monedas locales. Vemos que en el índice de adopción de activos digitales en América Latina tenemos países como Brasil, países como Venezuela, como Argentina liderando estos rankings a nivel mundial, y Colombia siguiéndolo no muy de lejos, por cuenta de que estas monedas pues prueban ser de alguna forma un refugio frente a las monedas locales muchísimo más débiles que van perdiendo valor en el tiempo por malas decisiones políticas. Y como casi siempre pasa en la economía, todo lo que sube tarde o temprano baja. Todo empezó con Terra, una plataforma digital, piensen como un pequeño país con su propia moneda, que tenía dos criptomonedas hermanas, UST y Luna. UST prometía algo que sonaba casi aburrido de tan seguro, que siempre valdría exactamente $1. La mayoría de las monedas que hacen esta promesa la cumplen de la forma más simple posible, guardando $1 real en un banco por cada moneda que emiten. UST no tenía ese respaldo. Su estabilidad dependía por completo de un mecanismo automático conectado a Luna, su moneda gemela, que se creaba o se destruía todo el tiempo para sostener el precio de UST en pie. Era literalmente una cuerda floja sin red debajo, y entonces en mayo de 2022 alguien miró hacia abajo. Bastó que un grupo de inversionistas comenzara a dudar y a vender al mismo tiempo para que la cuerda se rompiera. En cuestión de días, algo que valía más de $40.000 millones, más que el PIB de varios países centroamericanos juntos, simplemente dejó de existir. UST perdió su dólar. Luna se fue a cero, y con ellas el pánico se contagió en todo el mundo de las finanzas cripto. 6 meses después, llegó el golpe que terminó de definir la época. En noviembre de 2022, FTX, una de las mayores casas de cambio de criptomonedas del mundo, colapsó en apenas 10 días, arrastrando consigo $8.000 millones de sus clientes. Su fundador, Sam Bankman-Fried, había sido presentado como el rostro respetable de la industria, con un anuncio en el Supertazón y el respaldo de estrellas como el atleta Tom Brady, pero había desviado el dinero de los usuarios de FTX para tapar pérdidas de Alameda Research, su empresa dedicada a invertir en criptomonedas. La historia se repitió con otros nombres apenas 3 años después. La noche del 10 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump anunció en su red social un arancel del 100% a las importaciones chinas. En cuestión de horas, esta sola declaración provocó la liquidación forzada de más de $18.000 millones en apuestas apalancadas sobre criptomonedas, la mayor liquidación registrada en la historia de este mercado, mientras el Bitcoin caía más de un 10% y el índice bursátil Nasdaq sufría su peor jornada en 6 meses. El episodio dejó en evidencia cuánto apalancamiento, o sea, cuánto dinero prestado se estaba usando para apostarle al alza de la criptomoneda, se había acumulado en su auge, y cuando el precio empezó a caer, las plataformas de intercambio vendieron automáticamente las garantías de miles de inversionistas para cobrarse esa deuda, y esas ventas forzadas, que en la jerga financiera se llama la liquidación, hundieron el precio todavía más en una espiral que se retroalimentó a sí mismo. Y después de llegar a su máximo histórico, cuando un Bitcoin llegó a valer $126.000 en octubre de 2025,
cayó más de la mitad de su valor hacia mediados de 2026 en una corrección que borró buena parte de las ganancias capturadas por los inversionistas minoristas durante la euforia postelectoral. Los mismos fondos cotizados que habían impulsado la subida se convirtieron en el mecanismo de la caída. Solo entre finales de mayo y comienzos de junio de 2026 registraron salidas por más de $4.000 millones en apenas 10 días. ¿Podríamos decir que el Bitcoin fue una burbuja que ya estalló? Le trasladé la inquietud al exministro de Tecnología de la Información y Comunicaciones, David Luna. Bitcoin no es una burbuja, es un activo monetario emergente que atraviesa, como todo, ciclos de euforia, pero también ciclos de corrección, como ha ocurrido históricamente con muchas innovaciones disruptivas. Confundir volatilidad con ausencia de valor es un error de análisis desde mi punto de vista. Como cualquier activo que se negocia libremente en un mercado, su precio fluctúa y fluctúa de acuerdo con la oferta, con la demanda. Eso ocurre con las acciones, con el oro, con el petróleo, con los bienes raíces y con muchos otros activos financieros. Las burbujas se caracterizan porque el precio se desvincula de los fundamentos que justifican su valor. Cuando esa desconexión desaparece, el precio corrige. Bitcoin, en cambio, ha atravesado varios ciclos de mercado y en más de 15 años después de su creación, sigue negociándose diariamente en todo el mundo. De hecho, aunque en el último año ha caído cerca del 45%, en los últimos 5 años mantiene rentabilidad acumulada superior al 40%. 15 años de historia ya dieron la respuesta. Bitcoin ha atravesado múltiples ciclos de mercado y sigue negociándose diariamente en todo el mundo. Lo que ha experimentado no es un colapso de una burbuja, sino las fluctuaciones propias de un activo monetario emergente que tiene que ver con tecnología y obviamente la tecnología también sufre esas condiciones, a diferencia del mercado tradicional, porque la tecnología va más rápido que las legislaciones. Y en este punto y con todo lo que ha pasado, queda uno con la inquietud. ¿Son confiables las criptomonedas? Quienes las defienden no hablan solo de rentabilidad, sino que también tienen un argumento de fondo filosófico, un sistema de dinero que no depende de ningún gobierno ni banco central, que nadie puede confiscar ni inflar a voluntad y que devuelve a cada persona el control directo de lo que tiene. En países con antecedentes de devaluación o desconfianza en sus instituciones, ese argumento se ve reflejado en algo muy concreto: las remesas. Por ejemplo, Colombia recibió un récord de $11.847 millones en remesas del exterior en 2024, según cifras del Banco de la República, una cifra que ya representa cerca del 3% del PIB del país y sostiene el consumo de millones de familias. Los defensores de las criptomonedas sostienen que las monedas estables pueden abaratar drásticamente este tipo de envíos. El propio Banco Mundial calculó que la comisión promedio de una remesa internacional fue de 6,49% de la cantidad enviada en el primer trimestre de 2025, mientras que moverla a través de una moneda estable puede costar apenas centavos. De otro lado, los críticos de las criptomonedas señalan que la experiencia real rara vez ha cumplido las promesas. El caso más citado es precisamente el que mencioné hace unos minutos, el de El Salvador. A pesar de la promesa inicial de inclusión financiera y remesas más baratas, el propio Fondo Monetario Internacional concluyó en su revisión de 2025 que no se habían producido mejoras visibles en ninguno de los dos frentes. De hecho, el volumen de remesas recibidas por billeteras digitales, las que administran criptomonedas, cayó 33,4% entre enero y noviembre de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024, según cifras del Banco Central de la Reserva de El Salvador, recogidas por la agencia EFE. Ese diagnóstico llevó en enero de 2025 a que el propio gobierno salvadoreño aceptara, como condición de un préstamo de $1.400 millones del Fondo Monetario Internacional, volver voluntaria la aceptación del Bitcoin, hasta entonces obligatoria para los comercios, y comenzar a desmontar la billetera estatal Chivo. Otro frente de crítica, menos discutido que la volatilidad, pero igual de serio,
es el uso ilícito. Según el reporte de Crimen Cripto 2026 de Chain Analysis, la misma firma que rastrea la adopción del mercado, las direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilegales recibieron al menos $154.000 millones en 2025, un aumento del 162% frente al año anterior. La cifra suena enorme, pero conviene matizarla. Representa menos del 1% de todo el volumen de transacciones cripto que Chain Analysis logra rastrear, es decir, que la inmensa mayoría de la actividad sigue siendo legítima. El salto se explica sobre todo por un solo fenómeno, un aumento del 694% en fondos recibidos por entidades sancionadas internacionalmente, impulsado en gran parte por una moneda estable rusa, creada para esquivar las sanciones de la guerra de Ucrania, que movió $93.300 millones en menos de un año. Busqué a Mercedes Ceballos, directora del área de investigación criminal de la Universidad del Rosario, y le pregunté: ¿el sistema financiero tradicional también ha lavado dinero y también le ha fallado a la gente común? ¿Qué tanto de lo que le reprochamos a las criptomonedas es un problema nuevo y qué tanto ya existía antes, solo que con otro nombre? Considero que todo el reproche moral ya existía, pero el reproche técnico es lo nuevo. El lavado de activos, las estafas piramidales, la venta de productos tóxicos, digamos que eso no se lo inventó la criptomoneda. El lavado de activos de carteles y las miles de millones de fraudes que se han hecho o que han apoyado el lavado de activos ya existían en el sistema tradicional que le ha fallado por décadas a la gente del común. Lo que cambia con las criptomonedas no es la conducta delictiva, en mi parecer, es la arquitectura de la prueba. En el sistema tradicional siempre hay un gatekeeper que está regulado, un banco, un corresponsal que puede congelar una operación y reportarla, una operación inusual, pero con las criptomonedas esa figura desaparece salvo en los exchanges. La transacción es irreversible por su propio diseño tecnológico y se puede fragmentar por las diferentes jurisdicciones en pocos minutos. Entonces, en mi tesis no estamos frente a un delito nuevo, estamos frente a una crisis probatoria. La pregunta ya no es si hubo lavado, sino cómo se prueba y cuál es el estándar de fiabilidad que puede tener estas evidencias respecto de monedas digitales que no permiten hacer una trazabilidad o que incluyen, digamos, un reto desde lo tecnológico de poder hacer esa propia trazabilidad en el lavado de activos. 15 años después de que Nakamoto publicara el documento inicial sobre Bitcoin, el mapa de las criptomonedas se ha dividido en dos caminos muy distintos. Por un lado, está el Bitcoin junto con los activos puramente especulativos. Ahí entran las meme coins, monedas creadas más como una broma o como una moda viral que como un proyecto serio, sin ningún respaldo detrás, cuyo precio sube y baja solo según el entusiasmo del momento. Todos esos activos siguen atados a los mismos ciclos de euforia y pánico que vivimos en 2017 y en 2021. La diferencia es que ahora ese ciclo se mueve más rápido. Los fondos cotizados permiten que el dinero de los grandes inversionistas entre y salga del mercado a una velocidad que antes no existía. Y por otro lado, un uso mucho menos vistoso, pero más práctico, que ha ido ganando terreno, como los pagos y las remesas basados en monedas estables respaldadas por dólares reales que ya representan una alternativa práctica para reducir comisiones en países como Colombia. Estados Unidos avanzó en esa dirección el 18 de julio de 2025, cuando el presidente Trump firmó la ley Genius, el primer marco regulatorio federal específico para las monedas estables que exige a quienes las emiten mantener reservas equivalentes al 100% de lo emitido, una regulación que de manera notable no alcanza al Bitcoin ni a los activos puramente especulativos. Pero esa misma herramienta, sin embargo, tiene un doble filo que ya les mencioné antes, la misma facilidad y rapidez para mover el dinero sin pasar por ningún banco ni ningún trámite, lo que la hace tan útil para una familia que recibe una remesa. Es lo que también la hace atractiva para quien quiere mover dinero sancionado de un país a otro sin que nadie lo note. El caso de El Salvador, que les comenté hace unos minutos, sigue ilustrando esa bifurcación. El país un día obligó a sus comercios a aceptar Bitcoin
y hoy lo dejó como opción voluntaria, mientras su gobierno insiste en seguir comprando la moneda pese a las tensiones que eso le ha generado con el Fondo Monetario Internacional. En Colombia, el próximo gobierno heredará un mercado de 6 millones de usuarios y 44.200 millones de dólares en transacciones anuales que sigue operando en gran medida sin una ley que lo regule de fondo. En Colombia, la ausencia de una regulación específica, más allá de un registro voluntario de proveedores ante la Superintendencia Financiera, ha dejado espacio para que estafas y esquemas piramidales se aprovechen del interés de millones de colombianos por estos activos, según ha documentado Chain Analysis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain. Mirando los 15 años de historia de las criptomonedas, ¿estamos presenciando la maduración de una nueva clase de activo financiero o simplemente la repetición con otro disfraz tecnológico de la misma burbuja de siempre? Esto me explicó el economista y exdirector de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Creo que estamos presenciando la maduración de una nueva clase de activo financiero, aunque todavía se encuentre en una etapa temprana y algo volátil. Las criptomonedas ya no son únicamente un fenómeno marginal o una apuesta especulativa. La entrada de inversionistas institucionales, el desarrollo de vehículos regulados, los avances en custodia y la mayor claridad normativa muestran que el mercado está construyendo una infraestructura cada vez más sólida. Además, existen usos concretos en pagos internacionales, monedas estables, tokenización de activos y transferencia de valor sin intermediarios tradicionales. Naturalmente, hay excesos. Muchas criptomonedas carecen de una utilidad clara y probablemente desaparecerán. También seguirán presentándose episodios de euforia, fraudes y caídas abruptas, como ocurre con frecuencia en mercados nuevos. Pero esos problemas no invalidan la innovación. Durante el surgimiento de Internet también hubo una gran burbuja y muchas empresas fracasaron, sin que eso significara que la tecnología no tuviera un enorme valor económico. Mi impresión es que no estamos simplemente ante la misma burbuja con otro disfraz. Estamos ante una innovación financiera real, de la cual sobrevivirán los activos, las aplicaciones que logren demostrar utilidad, confianza y capacidad de integrarse al sistema financiero. Como con los trenes de Gran Bretaña en el siglo XIX, las criptomonedas parecen haber sido al mismo tiempo una inversión en la que muchos perdieron y muchos otros ganaron. Y hay algo que este recorrido sí deja claro, y es que la promesa original de un dinero sin dueños ni intermediarios terminó dependiendo 15 años después de los mismos privilegios de siempre. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 202 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Producción, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio, Iván Ayala.